Le cuento que ayer el Consejo Nacional Agropecuario anunció el programa de alimentos para México. Ya han beneficiado a 3.631.000 personas, mexicanos, que a propósito de la crisis realmente pues se hace mucho más tangible el tema del hambre en México y el objetivo es llegar a 20 millones. Para hablar de ello me da mucho gusto saludar esta mañana a Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Bosco, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. De salud, excelente, Rodrigo, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, esperando que todo el mundo esté muy bien. Así es, pues enhorabuena por este programa realmente ambicioso y sobre todo muy necesario, porque sí que estamos viendo que esta crisis está pegando fuerte sobre todo a los sectores, pues a todos, ¿no? Pero a los sectores más vulnerables automáticamente los coloca en una situación realmente muy precaria y preocupante. Así es, mira, el campo mexicano no le estamos pasando bien con temas de devaluación, temas de precios de mercancías a la baja, la caída de los granos internacionales nos ha afectado, inseguridad y pues también los efectos de salud. Cientos de agricultores se han cancelado algunas operaciones, otros las están posponiendo por la incertidumbre de la inversión. No obstante la situación, decidimos construir en la más grande de las crisis del México moderno por los más necesitados. Y en las acciones que estamos haciendo, la primera es reforzar las medidas de prevención y control en los centros de trabajo. Al día de hoy no ha habido ninguna cancelación de operaciones agroalimentarias en el país. Hemos cuidado la salud de nuestros trabajadores y jornaleros. El segundo, estamos asegurando el abasto de alimentos. Como tú bien sabes, al día de hoy en México no ha faltado ningún alimento. Estamos asegurando que la oferta sea desplazada y sobre todo lo más importante, Rodrigo, lo que tú mencionabas, creamos el programa de alimentos para México que va dirigido a ese 14% de la población en pobreza alimentaria, que según el Coneval estamos hablando de 18 millones de personas. Estamos ahí, nuestro equipo de trabajo, básicamente en Juan Cortina, nuestro secretario, nuestros vicepresidentes Laura Tamayo, Jorge Narváez, Félix Martínez, e hicimos una asociación estratégica con Canacar, que está poniendo el transporte de una manera gratuita también, Banco de Alimentos, que Banco de Alimentos tiene 1.8 de millones de beneficiarios en 55 bancos en el país y en 27 estados. También lo estamos haciendo con Alimentos para México, lo estamos haciendo con la Secretaría de la Defensa Nacional y la verdad, pues el CNA, nuestra membresía, al día de hoy hemos repartido 12.742 toneladas, equivalente a alrededor de 300 millones de pesos y que hemos beneficiado a 3.640.000 beneficiarios. Queremos llegar a 20 millones, esa es la segunda semana en la que estamos trabajando y pues la verdad, muy contentos de poder contribuir en esta importante acción. Lamentamos que no estemos trabajando en equipo con nuestro gobierno en la peor crisis del México moderno. Nos gustaría que en una sola mesa estuviéramos nuestro gobierno, la iniciativa privada, los sindicatos, la academia, los intelectuales, la sociedad civil, pero pues bueno, tenemos que hacer esfuerzos y el nuestro es producir alimentos que no falten en el país y sobre todo pues que vayan a este 14% de la población que está en pobreza alimentaria y que lamentablemente también el Coneval está estimando que en esta crisis se van a sumar otros 9.3 millones de personas a la pobreza alimentaria, situación que lamentamos, Rodrigo. Así es, Bosco, y si te cuento de la proyección que hace el BBVA Research, pues hablan ellos hasta de 18 millones de personas en pobreza extrema por ingresos, es decir, que no les alcanza justamente para comprar la canasta básica de alimentos para cada uno de los miembros de la familia y nos ponen en un panorama pues realmente muy retador y sobre todo, como dices, pues que requeriría tener digamos, una mesa compartida entre todos los factores de la sociedad mexicana para poder hacer frente a ello. Saber cuándo esperan llegar a los 20 millones o cómo se va a ir desplegando el programa en el tiempo, sobre todo por esto que mencionamos, ¿no? Es decir, pues la cosa no se ve bien en términos de la evolución de la pobreza extrema, de aquellos que tienen pobreza alimentaria. ¿Cómo lo van a ir desplegando? Pues mira, lo que hemos platicado con el Ejército, Canacar, Banco de Alimentos, CNA, socios asociados, lo vamos a seguir haciendo mientras la crisis esté. Como tú sabes, esperábamos el pico de la crisis el día 8 de mayo, esto se ha ido alargando. El hecho de que no tengamos los muestreos, pues no tengamos una certeza hacia dónde vamos. Mientras no haya una vacuna, pues también
Algunos expertos hablan que este tema nos va a llevar entre 12 y 18 meses poder tenerla, y es cuando vamos a poder estar en paz. Pero lo que te damos la garantía es que a los 20 millones estamos estimando llegar en 3 semanas, pero nosotros en los esfuerzos los queremos coordinar. Ahorita el plan es hasta el mes de agosto. Si agosto sigue siendo un mes complicado, pues seguiremos haciendo esfuerzos. La ventaja es que entre todos los socios y asociados del CNA producimos alimentos todo el año. Si no es uva, es papa, es arroz, trigo, maíz. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos, que nos vamos rotando por los ciclos de siembra en el país, pero sí, queremos construir y ojalá nuestro gobierno se sume a que estemos, como tú bien sabes, el CCE, donde yo pertenezco, el CNA pertenece, le hemos propuesto en tres ocasiones a la Presidencia de la República el querer sumar en equipo. No ha sido sensible el presidente a recibirnos con las propuestas y generando esto junto con la academia y sindicatos y todos los actores. Y ese tema, y el que no haya inyecciones pues, como tú sabes, en el PIB, en el caso de las medidas contracíclicas de terceros países, Estados Unidos metió el 10% del PIB, Japón el 20%, Alemania el 20%, Canadá el 9.7%, países como Chile, como Brasil están inyectando entre el 10 y el 12%, México no llega al 1%. Entonces eso nos preocupa más, porque sabemos que de salud nos vamos a pasar un problema económico serio, después del problema económico serio más pobreza y sobre todo lo que más nos preocupa también, violencia. En el campo, como tú sabes, en este país se están muriendo alrededor de, son 3,100 personas al mes por violencia, pero en el campo tenemos ya temas de robos de maquinaria, de equipo, cobros de derecho de piso, robos de mercancías en transporte, inclusive el ejército, al día de hoy, este programa, el ejército nos está custodiando para que de origen a destino los alimentos lleguen a las zonas más necesitadas. Entonces, muy preocupados por nuestro país, porque no tenemos una verdadera medida contracíclica y que en vez de caer en un bache en este gran problema mundial, podemos caer en un hoyo profundo y al país le puede costar, pues algunos hablan del 6.6%, pero otros ya hablan del 12% de la caída del PIB. Así es, casi podríamos hablar de una década perdida. Y otro aspecto interesante, Bosco, y de verdad me parece muy bueno el esfuerzo, es que hemos observado cómo grupos del crimen organizado pues se ponen ante la necesidad que tienen muchas comunidades. No nos vayamos muy lejos de la Ciudad de México, en Morelos. Obviamente revisar esto ha ocurrido en Jalisco, en Tamaulipas, obviamente en Sinaloa. Pues se ponen a repartir despensas, ¿no? Generando arraigo y tratando de solidificar una base social en donde el Estado mexicano no está. Y este esfuerzo que están haciendo ustedes, junto con todos los componentes que ya has mencionado, Canacar, obviamente la Secretaría de la Defensa, pues contrarresta un poco esto y se muestra que por lo menos desde el sector privado hay una respuesta. Y qué bueno, porque de verdad que se va requiriendo, y cuando uno ve estos grupos del crimen organizado repartiendo despensas, pues genera mucha preocupación. Mucha preocupación. Yo soy de Sinaloa, acabo de regresar de allá, voy a Sonora, estoy también en Chihuahua en proyectos de producción de alimentos y la verdad, nunca en mi vida había visto cómo con un descaro total la delincuencia organizada está operando en el país. Pareciera que tienen un permiso para hacerlo, situación que lamento, y esto nos va a costar porque cada vez que adquieren más fuerza, se integran más gentes que, sobre todo con las faltas de oportunidades y la pobreza y la falta de inyección de recursos, tanto públicos como privados, porque nos había ofrecido nuestro presidente que para crecer a tasas del 4% se tenía que invertir el 25% del PIB. Así es. Y 5% el gobierno y 20% la IP. Y hoy por hoy el gobierno anda alrededor del 2.8 y la IP en el 16. Y con las medidas que se ha tomado, dando incertidumbre, cancelación de proyectos de energía alternativa, el tema de la planta de Constellation, todo lo que ha pasado en el país, pues la inversión nacional y extranjera lo único que está haciendo es frenando sus proyectos, generando menos oportunidades de trabajo y pues eso nos va a complicar la vida a todos y ahí es donde este esfuerzo de Alimentos para México quiere contribuir a que no falten alimentos en ese 14% en pobreza alimentaria, 3 veces al día en sus mesas. Pues ese es el objetivo final. Pues qué bueno, Bosco, te mando un gran abrazo, enhorabuena por esta iniciativa, se me acaba el tiempo, pero enhorabuena y estamos siguiendo el tema. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo, un abrazo y mucha salud. Un abrazo, ahí escuchamos a Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.